Hola, mi nombre es Kelly Castro y soy estudiante de la carrera en Ingeniería Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Y este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 de la Unidad 5, donde hablaré sobre el tema Diseño de experimentos factorial. En estadística, un experimento factorial completo es un experimento cuyo diseño consta de dos o más factores, cada uno de los cuales con distintos valores o niveles, cuyas unidades experimentales cubren todas las posibles combinaciones de esos niveles en todos los factores. Las ventajas de un diseño de experimentos factorial es que se pueden analizar varios factores a la vez, ahorrando tiempo y dinero. También se pueden conocer las interacciones entre los factores y se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación. Como se puede ver en la imagen, en la imagen están las entradas controladas que pasan por un proceso a las salidas claves. ¿Cuándo utilizar los diseños factoriales? Uno es estimar el efecto de cada valor en respuesta, de cada factor en respuesta. Dos, estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores en la respuesta. Tres, probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en la respuesta. Y cuatro, conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Definiciones. Corrida se define como cada condición experimental. Observación se define como cada medición de respuesta. Y réplica es el duplicado de corridas de las combinaciones de los niveles de los factores que incluye las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. En los diseños factoriales completos, un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles y cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles, por ejemplo, el factor A tiene dos niveles, que es el factor, y el factor B tiene tres niveles. Estos son los pasos a seguir para diseñar un experimento factorial. 1. Definir el problema. 2. Seleccionar las variables de entrada, que son los factores y sus rangos. 3. Seleccionar la variable de salida, que es la respuesta. 4. Seleccionar el diseño experimental. 5. Realizar el experimento. 6. Analizar los resultados estadísticamente. 7. Verificar resultados realizando corridas de confirmación. Y 8. Plantear conclusiones y recomendaciones. Ahora comenzaré con el primer ejemplo. Adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximice la adhesión. Los factores imprimador y la presión tienen los siguientes niveles. Como se puede ver en la siguiente tabla, estos son los factores, el imprimador y la presión. Para el imprimador está el nivel tipo 1 y nivel tipo 2, y para la presión tenemos 310 kilopascales y 380 kilopascales. Y nos pide realizar 4 réplicas, el cual vamos a realizar en Minitab. Bien, ya aquí en Minitab lo que tenemos que hacer es irnos aquí en estadísticas, en donde dice DOE, escoger lo que dice factorial y donde dice crear diseño factorial. Aquí nos vamos a ir en diseños. En el número de réplicas vamos a escoger las 4 que nos pide el ejercicio. Le damos en aceptar. Y en los factores vamos a ingresar el nombre de los factores que nos piden en nuestro ejercicio aquí en nuestra tabla, que es el imprimador, tipo 1, tipo 2 y la presión 310 y 380. Son los valores que vamos a ingresar aquí en Minitab. Así que vamos a poner aquí imprimador y aquí vamos a poner la presión. El imprimador es de tipo, es texto, vamos a poner aquí tipo 1 y aquí tipo 2. Aquí le vamos a poner los 310 y 380. Ya le vamos a dar en aceptar y aceptar. Como pueden ver aquí en el resumen tenemos que es
un factor de 2 diseños con una corrida de 16 réplicas. De las réplicas que son 4, van a ser 16 corridas. Y esos son los datos que nos da Minitab, donde tenemos el imprimador y la presión. También tenemos aquí el orden estándar, el orden de corridas, los bloques y el punto central. Ahora aquí tenemos que agregar lo que es la adhesión, ya que aquí en nuestro ejercicio nos da la siguiente tabla también, que es los datos del experimento, donde tenemos el imprimador tipo 1, tipo 2, la presión con 310 y 380 y la adhesión. Así que tenemos que ingresar estos valores de acuerdo a, por ejemplo, al imprimador tipo 1 con una presión de 310, agregar una adhesión de 4.52. Para un imprimador tipo 1 con una presión de 380, una adhesión de 4.55. Y así tenemos que llenar todos estos valores en Minitab. Tenemos que agregarlos en esta parte. Por ejemplo, comenzando aquí, no los tenemos en el mismo orden, pero tenemos, por ejemplo, tipo 2, 380. Tipo 2, aquí podemos encontrar en el tipo 2, 380, tenemos 4.88. Aquí vamos, así que vamos a poner aquí 4.88. Y tenemos que hacer lo mismo con todos los demás. Bueno, para el siguiente tenemos tipo 2, 310. Tipo 2, 310, tenemos 5.05. Bueno, en este vamos a irnos primero en orden buscando, para no equivocarnos. Por ejemplo, tipo 1, 310. Tipo 1, 310 con 4.52. Tipo 1, 380. Tenemos aquí 1, 4.55. Luego tipo 2, 310, 5.05. Tipo 2, 380, 4.88. Tipo 1, 310, 4.48. Ya terminé de poner todos los demás valores. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una comparación. Vamos a irnos aquí a estadísticas, en tablas, en estadísticos descriptivos. Para las filas vamos a poner el imprimador, para las columnas la presión. Aquí en variables asociadas vamos a poner lo que es la adhesión. Y vamos a seleccionar las medias. Le damos en aceptar y en aceptar. Y estos son los valores que nos da el Minitab. Como podemos ver aquí, dice que para el imprimador tipo 1, con una presión de 310, tenemos una media de 4.47. Y para el imprimador igual tipo 1, con una presión de 380, tenemos una media de 4.40. Como podemos ver, la diferencia no es mucho. Y bueno, para el imprimador tipo 2 tenemos con una presión de 310, una media de 5.008 y con una presión de 380, una media de 4.81, que es un poquito hay un poquito más de diferencia aquí. Y aquí esta es la suma de todo, del imprimador tipo 1 y tipo 2, con una presión de 310 y con una presión de 380. Ahora vamos a ir a lo que nos pide nuestro ejercicio, que nos dice que el objetivo es determinar el tipo de imprimación para maximizar la adhesión. Así que lo que tenemos que hacer es irnos aquí en Minitab, en estadísticas, donde dice DOE, en factorial, y vamos a analizar un diseño factorial. Aquí vamos a poner aquí en la respuesta donde dice adhesión. Aquí en gráficas vamos a seleccionar donde dice normal y normales absolutos. A seleccionar 4 en 1, le damos en aceptar y es todo lo que vamos a moverle.
Bueno, aquí solo nos dice que trabajamos a un nivel de confianza del 95%. Bueno, y le damos a aceptar. Y aquí nos dice todas estas, nuestros datos, todas estas gráficas. Por ejemplo, esta gráfica que es la de Pareto, el diagrama de Pareto, es de las más importantes. Como podemos ver, aquí tenemos, nos da los factores de A y B, el A que es el imprimador, el B la presión, y aquí la comparación de los dos. Por ejemplo, aquí, como podemos ver, tenemos una línea roja que, que nos da de 2.179, que es la línea de referencia. Y el factor numérico, si le damos aquí, nos podemos ver que es de 8.11 para A, para B es de 2.29 y para AB es de 1.04. Esta línea es la que marca el valor significativo de mayor a menor. Por ejemplo, aquí nos dice que A es más significativo que B, pero B también es un poquito significativo ya que sobrepasa un poquito la línea roja y eso quiere decir que tiene más significancia cuando traspasa la línea de referencia. Y bueno, la interacción entre A y B pues no es significativo ya que no llega ni a la línea roja. Ahora tenemos aquí dos gráficas más gráficas, por ejemplo la de la gráfica normal de efectos estandarizados y la gráfica de efectos normales. Vamos a bajarla más. Comenzando con la gráfica normal de efectos estandarizados, podemos ver, es, es lo mismo que nos indicaba la gráfica de Pareto, ya que nos marca que el factor A, que es el imprimador, tiene mayor significancia, ya que tiene un efecto estandarizado de 8.11 con un porcentaje del 79%. Y el factor B, que es la presión, tiene un efecto estandarizado de menos 2.29 con un porcentaje de 20.58, que tiene un poco menos de significancia. Y bueno, la interacción de A a B tiene un 50% de porcentaje, con un efecto estandarizado de menos 1.04, lo cual pues no tiene significancia. Bueno, aquí también tenemos en la gráfica de efectos normales, absolutos estandarizados, aquí nos marca, pues es lo mismo, solo que en esta gráfica no toma en cuenta los números negativos, por eso la línea comienza desde cero, el ajuste de distribución, pero nos marca igual que el factor A, el imprimador, tiene mayor significancia que el factor B, que es la presión. Y bueno, la interacción entre ambos, pues no hay significancia, pero A y B, pues sí tienen significancia. El factor A un poco mayor, pero los dos tienen significancia igual. En la otra gráfica, la gráfica de residuos para adhesión, pues podemos ver aquí la gráfica de probabilidad normal que está distribuido normalmente sobre la recta. Igual en los valores ajustados y en el histograma pues también se puede ver que están los datos distribuidos que están distribuidos normalmente. Analizando los datos, aquí tenemos los coeficientes codificados. Tenemos pues la constante que es el imprimador, la presión y el imprimador por la presión. Em, Tenemos el efecto, el coeficiente, el valor de T, el valor de P. Como podemos ver en los factores, el imprimador y el factor de presión, en el valor de P tenemos que son en el análisis de varianza, aquí tenemos, sí, que aquí tenemos el factor de imprimador y la presión. En el valor de P tenemos que ambos son de 0.0, es decir, que son menor que el nivel de significancia de 0.05, lo cual podemos concluir que podemos rechazar la hipótesis nula de que los factores del factor
no es significativo y podemos aceptar la hipótesis alterna de que el factor es significativo. Esto es para el imprimador, ya que es el valor de P es de 0.000. Pero para la presión también tenemos un valor de 0.041 que está muy cerca del 0.05 del nivel de significancia, pero igual está por debajo, así que también tiene significancia. Como hemos visto en las gráficas, el imprimador pues se notaba la mayor diferencia, que tenía mucho mayor significancia que la presión. Y bueno, aquí se puede ver con los datos que es correcto, ya que el valor de P de la presión está un poco más cercano al nivel de significancia, pero aún así sigue siendo eh, significante la presión. Y en la interacción de los dos factores, imprimador y presión, tenemos un valor P de 0.315, o sea que es mayor que el nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, no podemos aceptar la hipótesis alterna de que son significativos y aceptamos la hipótesis nula de que no son significativos. Además, datos de resumen del modelo también tenemos la R cuadrada ajustada y la R cuadrada predicha con 74.66%. En los coeficientes codificados, ahora sí aquí tenemos el imprimador, la presión, la interacción entre los dos, el valor de P, que es el mismo, FIB, que es la interacción entre los dos factores. Para continuar con nuestro ejercicio, vamos a hacer unas estadísticas en DOE factorial y vamos a predecir primero. Vamos a, por ejemplo, aquí en ingresar nuestros valores en el imprimador, vamos a poner el tipo 1 y tipo 2. Por ejemplo, aquí podemos, si tenemos, la presión debe de estar entre 310 y 380, podemos poner, por ejemplo, 345 en la presión y le damos en aceptar. Como podemos ver, estos son todos los valores gráficas que nos da. Aquí tenemos que, por ejemplo, en la configuración que usamos el imprimador para el tipo 1, con una presión de 345, tenemos una predicción de un índice de un intervalo de confianza del 95% que va de 4.34 a 4.52 y el intervalo de predicción igual del 95% está de 4.16 a 4.70. Ahora para el imprimador tipo 2 con una presión de 345 tenemos una predicción de un intervalo de confianza del 4.82 a 4.99 y un intervalo de predicción de 4.64 a 5.17. Podemos concluir que el imprimador tipo 2 tiene un mayor efecto, ya que el ajuste es de 4.91 y para el de tipo 1 el ajuste es de 4.43. Bueno, ahora para continuar vamos a irnos a estadísticas en DOE factorial y donde dice gráficas factoriales. Aquí por default ya nos da los dos factores de imprimador y presión, así que le damos en aceptar. Y esas son las gráficas que nos da Minitab. Aquí tenemos una gráfica de efectos principales para la adhesión. Tenemos aquí los factores por separado y en esta gráfica los tenemos juntos. Aquí, por ejemplo, en la que tenemos los factores separados, tenemos la pendiente del factor tipo 1 del imprimador, tipo 1 y tipo 2, que va de 4.43 a 4.91. Y en la presión podemos ver que es más corta, ya que la pendiente, ya que va de una media de 4.74, disminuye a 4.60.
con la presión de 310 a 380, es decir, que disminuye. En la gráfica de interacción, donde tenemos juntas los factores, podemos ver que la pendiente aquí para la presión de 310 tenemos que va de 4.47 a 5.0075. Y para la otra tenemos de 4.4 para la presión de 380 a 4.81, que es para el factor de imprimador. Es decir, que la presión, entre menor presión, tuvo mayores resultados que la que tiene mayor presión. Bueno, continuando, ahora vamos a ir aquí a estadísticas, donde dice DOE, factorial y en gráfica de cubo. Aquí ya nos da por default nuestros factores, le damos en aceptar y nos va a dar nuestra gráfica de cubos. Bueno, como podemos ver aquí, en el eje de las X tenemos el factor de imprimador, que tenemos el tipo 1 y tipo 2. Con una presión de 310 tenemos que va de 4.47 a 5.0075, que es el dato mayor que hemos tenido. Y para la presión de 380 tenemos que va de 4.40 a 4.81. Bueno, así quedaría nuestra gráfica de cubos. Ahora nos vamos a ir por último a estadísticas, donde dice DOE en factorial, en el optimizador de respuesta para hacer lo que nos pide el ejercicio, que nos pide maximizar la adhesión. Así que vamos a ponerle aquí en maximizar. Es todo lo que le vamos a mover y le damos en aceptar. Estos son los datos que nos da. Por ejemplo, aquí en la solución nos dice que tenemos que en respuesta a los parámetros para maximizar, tenemos que el imprimador tipo 2, en una presión de 310, tenemos una adhesión de ajuste de 5.0075, que como decíamos es el valor más grande que nos ha dado, que nos ha salido aquí Minitab. En la predicción, pues tenemos el intervalo de confianza del 95%, con la predicción igual del 95%. Y bueno, aquí en la gráfica podemos ver que tenemos aquí el imprimador tipo 1, tipo 2. Nos dice que el valor para maximizarlo está en el tipo 2. Aquí podemos mover esta línea. Aquí está en el tipo 2, pero podemos moverlo aquí al tipo 1 y nos da un valor de Y de 4.47. Pero el ejercicio nos está dando aquí en el tipo 2, ya que aquí es lo está maximizando y nos da un valor de Y de 5.0075, que es el valor que ya nos había dado ahorita. Y para la presión, aquí también lo podemos mover. Por ejemplo, si no queremos dejar la presión en 310, podemos moverlo a 320, por ejemplo, y el valor máximo de presión de adhesión sería de 4.9780, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar en 310. Y pues podremos mover la presión como nosotros quisiéramos, pero sin embargo para llegar a la maximización nos dice que debemos usar el valor, la presión, la menor presión, que es en este caso es de 310. Y ese sería el resultado para nuestro ejercicio. También otra forma de hacerlo es en el asistente. Eh, Yéndonos aquí, asistente, en DOE, planear y crear. Aquí en crear diseño de caracterización. Y bueno, llenar los datos igual con los dos factores, el tipo 1, tipo 2, con las 4 réplicas y lo demás. Pero eso sería todo para este ejercicio. Y ese sería el resultado con Y igual a 5.0075. Bueno, ahora para el siguiente ejercicio dice adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante busca mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximice la adhesión. Los factores imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Eh,
Al igual que el ejercicio anterior, tenemos también aquí en la tabla los factores de imprimador, pero aquí en lugar de presión tenemos lo que es la temperatura. En el imprimador igual tenemos el nivel o el tipo, es tipo 1, tipo 2. Y para la temperatura aquí tenemos 15 grados centígrados y 30 grados centígrados. Y también nos pide realizar 4 réplicas. También el ejercicio nos da nuestra tabla con el imprimador, pero aquí con la temperatura y la adhesión. Así que vamos a hacer lo mismo en Minitab. En Minitab lo que tenemos que hacer es lo mismo que en el ejercicio anterior, es irnos aquí a estadísticas, donde dice DOE en factorial y crear diseño factorial. Aquí vamos a irnos donde dice diseños y vamos a escoger aquí las 4 réplicas. Le damos en aceptar. Y aquí en factores vamos a ingresar nuestros valores que nos da el ejercicio, que son estos, el imprimador, la temperatura, tipo 1, tipo 2, 15 grados y 30 grados centígrados. Así que es lo que vamos a poner aquí para el factor A. Vamos a poner el imprimador. Para factor B, la temperatura. Para el imprimador es tipo texto, vamos a ponerle tipo 1. Y para el siguiente tipo 2, para la temperatura vamos a poner los 15 grados y los 30 grados centígrados. Le damos en aceptar. En opciones no le movemos nada, en resultados tampoco y le damos en aceptar. Como podemos ver aquí tenemos, este es nuestro orden estándar, la orden de corridas, punto central, los bloques y el imprimador tipo 1, tipo 2 y la temperatura con 15 y 30 grados centígrados. Ahora aquí le vamos a agregar lo que es la adhesión. Y al igual que el ejercicio anterior, tenemos que agregar los valores de la tabla que nos dan el ejercicio, que en este caso son estos, y aquí irlos agregando. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, para el imprimador tipo 1 con una temperatura de 15, tenemos una adhesión de 4.45, así que hay que buscarlo aquí. Tipo 1, 15 grados, aquí tenemos 4.45. Para el tipo 1 con 30 tenemos, tipo 1 con 30 tenemos 4.71. Para tipo 2 con 15 tenemos 5.12. Para tipo 2 con 30 tenemos 5.27. Para tipo 1 con 15 tenemos 4.32. Para tipo 1 con 30, tipo 1 con 30, tenemos 4.61. Para tipo 2 con 15 tenemos 4.92. Para tipo 2 con 30 tenemos 5.15. Para tipo 1 con 15 tenemos 4.15. Y bueno, hay que seguirlos llenando. Y así quedarían ya todos nuestros datos ingresados de la tabla. Así que ahora vamos a irnos aquí en estadísticas, en tablas, en estadísticos descriptivos. Para las filas vamos a poner el imprimador, para las columnas la temperatura. Aquí en variables asociadas vamos a poner la adhesión y seleccionar las medias. Le damos en aceptar y aceptar y bueno, aquí nos dan nuestros datos. Para el tipo 1 con 15 grados tenemos una media de 4.32. Para el tipo 1 con 30 grados tenemos una media de 4.62. Y para el tipo 2 con 15 grados tenemos una media de 5.04. Y para el tipo 2 con 30 grados tenemos una media de 5.25. Bueno, a simple vista podemos ver que en el imprimador tipo 2 con una temperatura de 30 grados, el que nos da un valor de maximización es de 5.25.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas en DOE, en factorial, vamos a hacer un análisis de diseño factorial. Vamos a seleccionar la adhesión. Aquí en gráficas vamos a seleccionar normal, normales absolutos y 4 en 1. Le damos en aceptar y en aceptar. Bueno, aquí nos dan todos nuestros datos de aquí de Minitab con nuestras gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos en el análisis de varianza el imprimador, la temperatura y la interacción entre los dos. Podemos ver aquí que en el valor de P, cuando tenemos los grados de libertad, el valor de F, valor de P, en el valor de P podemos ver que en el imprimador tenemos un valor de P de 0.000, es decir, que es menor que el valor de significancia de 0.05, es decir, que está muy por debajo, por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que, de que el imprimador no tiene significancia y podemos aceptar la hipótesis alterna de que sí tiene significancia. Al igual que la temperatura, tiene un valor de P de 0.000, es decir, que los dos se puede rechazar la hipótesis nula en ambas, de que no tienen significancia, y aceptar la hipótesis alterna de que los dos tienen significancia por estar por debajo de 0.05. Bueno, para probar esto podemos irnos aquí, por ejemplo, a esta gráfica, la más importante, que es el diagrama de Pareto. Como podemos ver aquí, tenemos los factores A y B, que es el imprimador de temperatura y la interacción entre los dos de A y B. Aquí, como podemos ver gráficamente, tenemos que los dos factores de A y B sobrepasan esta línea, que es la línea de referencia, que está en 2.18. Y como sabemos, cuando sobrepasa esta línea, quiere decir que los factores tienen significancia. Por lo tanto, sobrepasan por mucho lo que son el imprimador y la temperatura. Un poco más el imprimador, pero ambos tienen significancia. Y la interacción entre los dos, pues no llega a la línea roja, pero estos dos valores tienen significancia, lo cual corrobora los datos que acabamos de decir, que tenían un valor de P de 0.000. Por lo tanto, sí podían, los dos factores tenían significancia. Bueno, también lo podemos ver aquí en las otras gráficas, por ejemplo, en esta de gráfica de efectos normales, donde podemos ver también aquí que el factor A, que es el imprimador, está muy alejado de la línea. Esta gráfica no puede mostrar los valores negativos, por lo tanto, está muy alejado de esa línea y quiere decir que tiene significancia, al igual que el factor B, que es la temperatura, que tiene un porcentaje, un efecto estandarizado de 5.0070 y en el imprimador un valor de 13.253. En esta gráfica es muy parecido igual, nomás aquí sí nos marca la interacción entre los dos, que tiene un valor de menos 0.87. Esta sí acepta los valores negativos, pero al igual está muy alejado, sobrepasa el factor A, que es el imprimador, el cual el A y el B, lo cual quiere decir que son significativos los dos. Y bueno, la interacción entre los dos, pues como aquí lo dice, es no significativo. En la gráfica de residuos, pues podemos ver que los datos están distribuidos normalmente. En el histograma también se puede ver que están distribuidos normalmente todos los datos. Y bueno, como podemos ver aquí los demás datos que nos da, tenemos la ecuación de regresión, de la adhesión. Con esto vamos a poder utilizarlo para el siguiente paso, que es irnos aquí en DOE factorial. Vamos a poder predecir con esa ecuación. Aquí en el imprimador vamos a poner el tipo 1 y el tipo 2. En la temperatura vamos a poner valores que estén entre los 15 grados y los 30 grados. Es decir, podemos poner, no sé, por ejemplo, 25. Le damos en aceptar. Y estos son los valores que nos da para cada una. Por ejemplo, aquí para el imprimador tipo 1, con una temperatura de 25 grados, tenemos una predicción con un ajuste de 4.52
un intervalo de confianza del 95% de 4.44 a 4.61, con un intervalo de predicción de 4.28 a 4.76. Y para el imprimador tipo 2, con una temperatura igual de 25 grados, tenemos una predicción con un ajuste de 5.18, con un intervalo de confianza de 5.10 a 5.27 y con un intervalo de predicción de 4.94 a 5.42. Como podemos ver, en lo que es el imprimador tipo 2, tenemos un ajuste mucho mayor que en el del tipo 1. Bueno, ahora vamos a irnos aquí estadísticas en DOE, en factorial, en gráficas factoriales. Aquí, bueno, ya tenemos por default el imprimador de la temperatura. Gráficas no le vamos a mover nada y le vamos a dar en aceptar. Aquí, como podemos ver, tenemos la gráfica de efectos principales y la gráfica de... Ahí. Interacción. Bueno, en la gráfica de efectos principales, primero tenemos aquí por separado lo que son los factores y la temperatura. Tenemos, por ejemplo, aquí del imprimador, dice que del tipo 1, la pendiente va de una media de 4.47 al tipo 2 con una media de 5.15, el cual, pues en el tipo 2 es mucho mayor. Aquí en la temperatura también tenemos que va de una pendiente con una media de 4.68 en 15 grados, que sube a 30 grados con una media de 4.94. Em, por lo que podemos decir que tenemos una máxima de adhesión cuando tenemos un imprimador de tipo 2 a una temperatura de 30 grados. En esta gráfica de interacción podemos ver que tenemos aquí también lo que es el, con una temperatura que va del tipo, usamos del tipo 1 con una temperatura de 15 grados, va de una media de 4.32 al tipo 2 que va a 5.04, 0.45. Y utilizando una temperatura de 30 grados en el tipo 1 es una media de 4.62 que va a, que sube, que sube cuando usamos el tipo 2 que es de 5.2575, lo cual nos indica igual lo mismo que al utilizar el tipo 2 con una temperatura de 30 grados es mucho mayor, se maximiza la adhesión. Ahora vamos a irnos aquí en estadísticas, en DOE, en factorial, perdón, en gráfica de cubos. Le vamos a dar aquí en aceptar y vamos a tener lo que es la gráfica de cubos con en el eje X que tenemos el imprimador, el tipo 1 y tipo 2. Con una temperatura de 15 grados, tenemos que en el tipo 1 es de 4.32 y en el tipo 2 es de 5.04. Y con una temperatura de 30 grados, tenemos un imprimador tipo 1 de 4.62 y en el tipo 2 de 5.2575. Es decir, que es mucho mayor. La adhesión se maximiza cuando utilizamos un imprimador tipo 2 con una temperatura de 30 grados, que es de 5.2575. Bien. Ahora, para finalizar, vamos a irnos aquí a estadísticas en DOE, en factorial, en optimizador de respuesta. Aquí, bueno, lo único que vamos a hacer es aquí que lo que queremos es maximizar la adhesión, así que vamos a darle aquí en maximizar y le damos en aceptar. Aquí, lo que tenemos aquí en la solución nos dice que bueno, que en el imprimador tipo 2, la adhesión se maximiza cuando utilizamos un imprimador tipo 2 con una temperatura de 30 grados, ya que la adhesión de ajuste sería de 5.2575. Por lo tanto, aquí se puede decir que, bueno, se va a maximizar la adhesión cuando utilizamos el imprimador tipo 2. Aquí gráficamente también se puede ver. Aquí lo mismo que nos dice que en el tipo 2, que es la línea aquí roja, es cuando se maximiza la adhesión utilizando una temperatura de 30 grados, cuando Y vale 5.2575.
Si aquí nosotros lo modificamos al tipo 1, llévale 4.62, pero como nos pide maximizar, por eso dejamos en tipo 2 y utilizamos la temperatura más alta, que es de 30 grados. Si la modificamos a una temperatura más baja, bueno, la adición máxima sería de 5.11, por ejemplo, usando una temperatura de 20 grados, ¿no? O de 20 grados sería de 5.11, pero para tener la máxima adición es dejarlo en su máxima temperatura, que es de 30, y obtendríamos que la máxima adición sería de 5.2575, la cual sería el resultado para nuestro ejercicio. Bueno, ese sería el resultado para nuestro ejercicio y sería todo de mi parte.